Bom, Chico, a gente está aqui do ENDIP, eu estou aqui com o professor Francisco Ramalho, professor da Universidade Nacional de Mar del Plata, coordenador do grupo Pedagogia lá na universidade, e com quem eu estou com o prazer de conversar sobre o tema Novas Epistemologias. Eu sou o professor Thiago Ranieri, sou aqui professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atualmente estou vice-diretor da faculdade. Então, Chico, a gente fez aquela combinação, né, em torno de 3 perguntas que eu te mandei para a gente conversar previamente. Acho que quando nos deram esse tema de conversar sobre novas epistemologias, talvez a primeira coisa que tenha me visto à cabeça foi te ouvir falar um pouco sobre o que a gente pode chamar de novas epistemologias, o que seria de propriamente novo nessas epistemologias, nesses saberes, assim, como é que você pensa essas questões? Bom, bueno, boa tarde. Muito obrigado, né, primeiro, Tiago, e também a NDP, como é o Encontro Nacional de Didáctica de Prática de Ensino, por a conversa, por a troca e por a valorização também, né? E eu, Tiago, pensando em tua pergunta, eu gostaria de pensar, primeiro, que eu não sei se de fato tem novas epistemologias, que eu acho que a gente poderia fazer também o exercício de pensar que más que nuevas epistemologías, lo que tenemos es un desplazamiento o unos otros usos de las epistemologías. Porque yo acho que ainda como a construcción de saberes, la construcción de pesquisa dentro de la universidad, dentro de la academia y dentro de otras comunidades de conocimiento, ainda continúan muy presas y muy aferradas con un sistema de pensamiento y de control del positivismo, de la ciencia clásica, ¿eh? Entonces, yo creo que lo que está aconteciendo, o lo que a gente podría pensar como nuevas epistemologías, más que una cosa que son como ontológicamente, nosotros estamos evidenciando, ¿no?, como académicos, también del sur y en este momento histórico y temporal, otros usos de las epistemologías. Y ahí entonces, de facto, me gustaría de pensar entonces que lo nuevo es la relación con la epistemología, ¿sí? Lo que tiene ahora son, como falaba, otros usos, las epistemologías que están confundidos, ¿no?, también. Yo creo que lo que podríamos caracterizar como nuevas epistemologías sería como un corrimiento de la hermenéutica a la erótica, o un corrimiento de la hermenéutica a la performatividad, a un saber que no sea en sí, sino que se puede hacer alguna cosa con ese saber, ¿eh? Yo creo que entonces las nuevas epistemologías serían como otros usos o otras formas de usar las epistemologías que tenemos, y esos otros usos están orientados a una contrainterpretación, a salirse de esa forma también realista de comprender, ¿sí?, el mundo, y pensar entonces una contrainterpretación, pensar modos afectivos, modos eróticos, modos propios, donde ten mucha importancia el lugar del pesquisador. Y ahí entonces yo que si la gente podría pensar una característica de las nuevas epistemologías, puede ser esa, puede ser un otro uso que tiene que ver con un reconocimiento del lugar de nosotros como pesquisadores. Y ese reconocimiento implica entonces salir o renunciar a un modelo de conocimiento, una forma de conocer que renuncia a la objetividad, a la neutralidad, y que intenta construir o compor saberes arraigados en un territorio, en un lugar, en un cuerpo, y ahí esos saberes entonces intentan, más que representar a otras personas, o más que componer formas, principios de autoridad y de organización, esos saberes intentan movilizar otras formas de vida, otras dentro de la academia y dentro de la producción de conocimiento.
Aí eu comecei como um pouco brigando com a pergunta, Tiago, né? Eu não sei se dá para entender por mi portunhol, mas aí qualquer coisa você pode perguntar, né? Mas eu gostaria então pensar como estas novas epistemologias em tensão. E aí eu acho que dentro de lo que a gente poderia imaginar como novas epistemologias, tem un espectro y un arco muy grande, porque ten nuevas epistemologías, ten o formas novas de se nombrar dentro de la academia que ainda continuamos o continúan porque están confundidas, representando o construyendo con epistemologías velias o con formas, con principios ligados al humanismo, sea al positivismo. Y entonces, dentro de esas nuevas epistemologías, eu acho que a gente podría también pensar que conviven diferentes formas, algunas más que piensan en nuevos saberes, en otros conocimientos, y ainda continúan pensando dentro de la lógica de la rigurosidad, del control, y también tienen otros usos, entonces, como falaba, de esas nuevas epistemologías, de esos otros saberes, otros conocimientos, que intenta hacer otra cosa, habilitar otras formas también de vida, otras formas de saber. Vou chamar de Chico na entrevista pela intimidade. Claro. Acho que te ouvindo, eu queria talvez assim, pensar com você essa passagem que você comentou, que é essa passagem da hermenêutica para a erótica, né? Acho que para os nossos trabalhos que estão preocupados com as questões de formação de professores, pedagogia, didática, prática de ensino, mas no campo dos estudos de gênero e sexualidade, acho que te entender como é que a gente produz uma epistemologia que faz a passagem dessa hermenêutica e, portanto, desses saberes de autoridade, desses princípios organizacionais para um saber erótico, né? Uma espécie de saber erótico, de saber da relacionalidade, da afetividade. Queria te ouvir um pouco, distender ou pensar um pouco sobre isso. Claro. Eu penso que, a ver, ese desplazamiento da hermenéutica erótica, ¿no? Tiene que ver con ese reconocimiento de nuestro lugar afectivo y desplazar como una intención de estar siempre componiendo un conocimiento estable y en autoridad a preguntarnos o interrogar los modos en los cuales nos afectamos por el conocimiento, las maneras en las cuales nos afectamos con ese conocer. Todo ello que ese desplazamiento de la hermenéutica a la erótica implica también renunciar a la idea de un dado, de un fato específico y real, y ponderar y valorizar la experiencia por sobre lo que de fato es. Entonces, ese movimiento de antología, de algo de lo ontológico, de lo que es, a la performatividad, de a lo que no podemos hacer con eso, implica un desplazamiento erótico porque hay un reconocimiento de esa experiencia, un reconocimiento de lo propio, de los que nos movilizan hoy, por encima de la construcción epistemológica occidental y normalizadora. Entonces, en este desplazamiento, yo, por ejemplo, en su pregunta, Tiago, en tu pregunta, respecto de la pesquisa, la formación de profesores, yo creo que estas nuevas epistemologías lo que intentan es girarnos de ese modelo en la cual el pesquisador era una persona como un deus, que por tener algunos saberes legitimados por esa academia occidental, consigue olear con categorías, porque leyó a Foucault y a Bourdieu, podemos olear cosas que las otras personas no pueden olear. Entonces, yo creo que ese movimiento de lo hermenéutico a lo erótico implica también una renuncia a la condición colonial del conocimiento y a la condición normalizadora, y valoriza no las cosas como lo que son, sino nuestras experiencias, lo que vale la pena para nosotros, lo que para nosotros es importante. Y entonces en una pesquisa en concreto, por ejemplo, no sería solo importante hablar con unos profesores de biología por cómo enseñan, no sé, el género. También sería importante pensar no solamente una entrevista como un contenido, sino pensar una entrevista como una experiencia de escucha de otra persona, y en esa escucha de esa otra persona y esa valorización de la experiencia también implica desplazarnos y asumir
una primera persona, asumir que es importante para nosotros como pesquisadores, como personas que estamos viviendo y que no somos una construção sin corpo. Então, acho que te ouvindo, é bom que eu já derivei todo o roteiro que eu tinha imaginado. Acho que talvez a gente pudesse pensar um pouco, talvez, nessa conexão que você faz aí entre experiência, vida e produção de saber. Né? Assim, como é que essas três coisas se conectam sem que a gente caia numa espécie de, vamos dizer assim, de nativismo epistemológico, assim, sem acreditar que esses saberes simplesmente brotam. Então, mas também é isso, também recusando essa dimensão colonial de uma episteme universal, né, que transforma tudo que não reconhece em seus outros. Então, eu queria te ouvir pensar um pouco, te ouvir um pouco como é que você pensa, então, essa relação entre experiência, vida e produção de saber. Eu acho que así valorizar la experiencia y valorizar nuestra vida como una condición para la producción de saberes implica salirnos dejar de ser objetos de una narrativa ajena, dejar de ser parte de un deseo del otro y asumir, por eso falo de erótica, por eso me gusta pensar en todo en esta condición afectiva y erótica, porque implica también asumir lo propio, asumir nuestro deseo, subjetivarnos. Entonces, yo que en falar desde nuestras experiencias, ¿sí? en la producción de conocimiento, entonces es una movimentación a favor, un gesto de dejar de ser objetos y subjetivar nuestras vidas. Então eu pensaria por aí. Acho que assim, te ouvindo agora como é que se trata esse deslocar do sujeito, do objeto para o sujeito, né, assim, se tornar sujeito dessa relação de produção de saber, é um considerável parte, vamos dizer, do que a gente está chamando, ainda que com todas as nossas críticas à ideia de novo, né, assim, que a gente pode ainda continuar conversando sobre ela, me parece que é uma associação que se faz entre a produção dessas epistemologias com, vamos dizer assim, uma certa insurreição da diferença, né? O modo como um conjunto de grupos, pessoas, movimentos políticos, nas últimas décadas, começaram a se recusar a continuarem sendo objetos dessa produção de saber colonial universal e vieram para as universidades, né, e começaram a produzir saber. Então, eu queria talvez assim, que você pensasse, falasse um pouco como é que você enxerga, talvez falasse um pouco da experiência da Argentina, como é que se dá essa relação entre a produção desses saberes e essas políticas insurrecionais da diferença, que é um termo que eu para a gente poder conversar. Sí, claro. Tiago, no, exactamente, eu concordo también con o panorama que você constrói também, e com sua pergunta. Eu acho que a diferencia, ¿no? Las nuevas epistemologías, yo concordo con esa discusión también y con ese posicionamiento de cuestionar esta idea de novo, ¿no? Porque hablar de nuevas epistemologías también implica dar continuidad con un proyecto epistemológico que también, al cual la gente se revela o al cual la gente procura se distanciar. Y yo creo que ahí que los movimientos sí, sociales, ¿no? la teoría queer, las perspectivas descoloniales, el pensamiento indígena, y no sé, el poshumanismo también, que están llegando a la academia o que están ocupando espacios de poder también en la academia, y producen saberes, o son hoy por hoy también espacios de poder desde donde se construyen saberes, hoy están en una tensión muy grande respecto del asimilacionismo, ¿no? Entonces, yo acho que a gente tiene que pensar dejarnos de habitar una diversidad que sea una diversidad disidente, que no sea una diversidad que nos convierta, nos reconozca como desiguales, ¿no? Entonces, yo ahí que entonces, pensar esas nuevas, por eso el concepto de nuevas epistemologías o estas ideas siempre implica pensarnos contradictoriamente, y siempre nos implica pensando, habitando la diferencia de una manera crítica o una manera que no sea funcional a un sistema que es al cual nos queremos revelar, ¿no? Y entonces yo que es una tensión que está muy atravesada y que es muy difícil salir de eso.
Por isso, quando também falávamos, Tiago, eu falava, eu sou professor da Universidade Nacional de Mar del Plata, mas também sou apesar da universidade. E eu acho que isso tem que ver com um posicionamento dissidente que traz também todas estas formas de pensar, ¿no? Porque no son solamente modos de conocer, también son modos de conocer, ser y saber, son modos de habitar el mundo, que bueno, son novedosos, sí, son novedosos. En un sentido sí podrían ser novos, porque son novedosos dentro de la academia, dentro de algunos espacios, sí son novedosos. Mas también tienen un peligro en ser reconocidos como novedosos, porque el llamar de novos implica también se juntar, se asimilar dentro de un sistema que normaliza y que nos coloniza constantemente, ¿no? La pesquisa, la docencia, nuestra vida universitaria y académica está muy presa también de una lógica, ¿sí? muy lejana da inserción y de otros modos de conocer, o de habitar una diferencia crítica, né? Acho que te ouvindo, talvez o que esteja, se é que dá para usar a palavra novo, quer dizer, com essa nossa implicância com a palavra novo, e essa captura que ela pode acontecer a ela, parece que se há algo de novo, ao mesmo tempo que você chamou isso aí, eu gostei muito de te ouvir essa coisa do se há novo é uma nova relação com o que tem de novo é uma outra relação aí com o saber, e ao mesmo tempo porque são saberes que permitiriam a emergência do novo, vamos dizer assim, quando se voltam para a experiência, para a vida, para os modos de existir, se a gente pudesse pensar assim, aí nessa seara de saberes queers, decoloniais, né, indígenas, enfim, como é que eles forçam. Eu queria te ouvir ainda mais sobre essa que você está chamando de modos de tensão, habitar de modo crítico, manter uma relação apesar disso, como é que a gente pode, nesse momento político que a gente está vivendo, talvez, ainda que talvez muito diferente de Brasil e Argentina na atual conjuntura política, mas como é que a gente pode pensar, então, essa relação de tensão e essa relação crítica, né, assim, que estaria no coração dessas, eu vou chamar de essas epistemologias da diferença, vamos fazer assim. Qué bom, Tiago. Eu estou aprendendo também com sua pergunta. Aí eu acho que eu gostaria de me distanciar ou diferenciar, tensionar a ideia de diferença de la idea de disidencia, ¿no? Y yo acho que por eso también a gente tem que problematizar esta noción de nuevas epistemologías, porque yo acho que la tensión está ahí, en pensarnos, ¿sí? Porque reconocernos, la pregunta sería, ¿quién es el otro? U otro siempre es un sujeto que está, no siempre, pero normalmente es reconocido el otro como una identidad desvalorizada o desigual. Los otros somos los viados, los otros somos los no heterosexuales, los negros, los indígenas. ¿Cuáles son los saberes otros? Los saberes que son de otros lugares que no es Europa. Entonces, yo acho que en estas nuevas epistemologías muchas veces continúan reproduciendo esos lugares de la diversidad de una manera muy poco crítica y muy funcional al sistema político en el cual nos vivimos. Y a disidencia, ¿no? que yo acho que la teoría queer, por ejemplo, como posicionamiento político, se ajusta en esa noción de la disidencia, de salirnos de esas identidades, de una condición estable. Implica entonces pensarnos no como diversos como nosotros, sino implica pensarnos en briga con el sistema, ¿no? Implica pensarnos en una situación de confrontación por el sistema, una confrontación por vida y por vivir de otras formas posibles. Entonces, yo acho que, por eso yo pienso que las preguntas, esta conversa que vos me proponés, Tiago, y pensarla también desde la universidad, está muy también en nuestras institucionalidades. Y yo gustaría de pensar que a gente podríamos nos imaginar como de una manera no asimilada a ese sistema. Por eso me gusta reconocerme como profesor de la universidad,
mas también me reconocerme além da universidade. Me interesa reconocerme por fuera, porque reconozco que la universidad es un espacio de violencia también y de dolor. También tiene un montón de cosas muy boas, ¿né? De democratización, de acceso, de conocimiento, pero tiene también, a gente precisa salir de ahí. Bueno, yo acho que la disidencia ofrece también una posición nunca asimilable, una posición múltiple también. Pensando talvez nessa sua, esse seu convite à recusa à assimilação, vamos dizer assim, né? Como é que a gente poderia pensar que isso se dá talvez uma espécie de rede estabelecida entre universidades e essa relação de universidade e para além dos seus muros, né? Vamos dizer assim. Como é que a gente pensa essa produção de saber não exclusiva de dentro da universidade, mas numa rede talvez muito mais complexa, porque se envolve as nossas vidas e se envolve a nossa experiência. Ela não começa e não termina de dentro dos muros da universidade, mas envolveria uma rede muito mais complexa, que envolve movimentos sociais, experiências do cotidiano, quer dizer, relações afetivas. E aí a gente queria te ouvir pensar um pouco sobre isso, dado esse lugar de produção de saber. Quer dizer, talvez isso implique também deslocar a ideia de que a universidade produz exclusivamente saber, mas como é que ela mantém uma relação com a produção de saber. Né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que você pensa? Sí, claro. Yo también concordo, estoy pensando también en las premisas que ya están colocadas dentro de la pregunta. Yo concordo, yo acho que en esta lectura también que vos propor, Tiago, la universidad está habitando esa tensión que venía falando, más también la universidad está en un momento, yo también de crisis, porque está en un momento de reconocimiento que un conocimiento no es solamente el conocimiento intelectual, racionalizado, blanco, normalizado y todas las características que nós podríamos falar, evidenciar y reconocer a partir de diferentes lugares. Yo acho que estamos también en un momento político muy disidente también dentro de las universidades, que implica también reconocer que las formas de producción de conocimiento no son solamente intelectuales, sino también son corporales, son afectivas, tienen que ver también con otros modos de producir en comunidad, en redes, de otras maneras que no son de la manera intelectual y vertical en la cual se erigió y que ainda continúa o que tiene como mandato continuar, ¿no? Por eso yo acho que la gente tiene que pensar siempre en contradicción en nuestras posiciones políticas dentro de la institución universitaria y dentro de la producción de conocimiento. Y ahí yo acho eso, que la universidad está habitando la disidencia porque está se poblando con cuerpos que son disidentes y también con otras maneras para su lógica, para la lógica de la universidad, que no tenemos que también discutir. Están apareciendo otros modos de conocer porque hay otros cuerpos, hay otras maneras de afectarse, hay otros sujetos que no estaban en la universidad y hoy están, y hoy estamos sintiendo, amando y viviendo nuestro cuerpo, nuestra vida de otra manera que no es la manera hegemónica, o la manera que ha materializado también esa lógica intelectual y racional del pensamiento moderno. Ouvindo, Chico, eu fiquei muito pensando naquele seu texto sobre o Paulo Freire, aquele que você publicou recentemente. Eu queria te ouvir um pouco assim, que nesse habitar a atenção que você tem chamado, eu vou roubar esse termo seu para vários momentos da minha vida, o quanto, então, a chegada desses sujeitos, na verdade, a tensão, vamos dizer assim, epistemológica e ontológica que esses modos de vida colocam para a universidade pública, enfim, como é que também nos forçam vamos dizer assim, educacionais, da pesquisa educação ou da área da educação. Eu fiquei muito te ouvindo pensando nisso, quer dizer, como não se trata também de dizer assim, nada do que está aí nos serve, quer dizer assim, vamos jogar tudo no lixo, quase um caça às bruxas, ou queima tudo na fogueira, mas como é que a gente passa a estabelecer um outro olhar, uma outra relação com isso que a gente foi tornando cânone na pesquisa e, no caso da educação, no campo da educação. Né? Fiquei muito curioso para te ouvir falar um pouco sobre isso. Muito afetado por ter relido o seu texto sobre Paulo Freire para essa nossa conversa. Obrigado, Tiago. Sí.
Aí eu penso nesse texto que você está falando, eu procurei pensar eh, una lectura de Freire contemporánea, o pensar cómo leer a Freire desde la pedagogía queer, por ejemplo, ¿no? Eu acho que a gente não tem que ser respetuosa, né? Mas também tem que ser irreverente. E aí eu não escribo sobre a obra de Freire, não procuro escrever especificamente sobre a obra de Freire, sino sobre mi lectura de la obra de Freire. E esse movimento que eu falava de la hermenéutica, la erótica, tem que ver con eso, tem que ver con reconocer nuestra carga erótica, nuestra carga afectiva de cómo entendemos y comprendemos el mundo. Y ahí yo acho que a gente tem que valorizar, continuar valorizando autores, textos, experiencias, también tienen que salir de eso. Y ahí yo pensé también en escribir un texto sobre Freire como una provocación también, como provocar a un maestro incuestionable, ¿né? También, a un discurso muy importante para pensar la educación como transformación, como liberación. Es más, también pensar que hoy ese discurso tiene sus límites, porque hoy la situación la liberación no está reconocida como en los 60, en los 70, en ese pensamiento freiriano, a partir del intelecto, de liberarnos a partir de la transformación, a partir de ser críticos, a partir de ser heroicos. Hoy a mí me interesaría pensar un poco más este lugar disidente que se piensa a partir de reconocer, como decía, otros cuerpos, otros modos de vida y otros modos de afectarnos, y en el cual es importante la lectura, nuestra carga, nuestra manera de comprender y de sentir un mundo. Y aí eu acho que Susan Sontag, la teórica del arte, trabajando sobre las fotografías y la interpretación, ella tiene un llamamiento muy lindo para pensar cómo si no continuamos interpretando o continuamos con el legado, con la forma clásica de la ciencia, y describimos la realidad y el mundo, nuestro mundo, ya está muy empobrecido, está pasando muy mal para continuar describiendo la realidad. Y ahí precisamos entonces de nos afectar y pensar otros modos posibles. Y ahí vaya que a nuestras lecturas son las que son importantes, no la mía, la de cada uno. Lecturas que tengan que ver con lo que es importante para mí. Para mí es importante la mía facultades, falar, provocar a Freire, porque la gente precisa sí, ponderar y valorizar también otros modos de nos educar y de producir conocimiento que no sean solamente un paper, que no sean solamente la experiencia clásica de la ciencia que nos ofrece como formación, sino también pensar y sentir otros modos de producir conocimiento. Entonces, yo que también nuestro lugar de enunciación sería esa nueva epistemología. Las nuevas epistemologías serían, para mí, la característica o el lugar o donde las pensaría, serían esa troca de relación, como falábamos, en ese desplazamiento, en ese salir de ser objeto, de ser un sujeto pasivo que consume, que produce para ese sistema, y comenzar a recuperar, ¿sí?, a nuestro espacio como un espacio político en el que es importante de movilizar otros discursos, que son discursos que son discursos que renuncian también a condiciones de control, ¿no? Y que están muy arraigadas en nuestra cultura institucional. Talvez te ouvindo, eu queria a gente pensar um pouco juntos. Eu tenho duas perguntas ainda para te fazer, mas eu acho que vou começar por uma, que é talvez o modo como essa dissidência, como você chama, faz uma crítica ao realismo epistemológico, que é um certo legado da tradição ocidental moderna que a gente comprou. A ideia de que o mundo existe, o nosso trabalho, e que o saber representa ou descreve esse mundo tal qual ele existe, né? E um certo deslocamento, me parece, que esses corpos, ao virem para a academia e para a universidade, trazem, que é uma insistência de não serem reduzidos à pobreza que se tenta se impor sobre eles, mas uma certa insistência, talvez, aí numa dimensão mais fabuladora, né, e mais criadora, e em alguma medida criativa, dessa produção epistemológica. Né? Se eu pudesse te ouvir falar um pouco mais assim, sobre essa crítica ao realismo e, ao mesmo tempo, então, para onde a gente se desloca quando
que é algo modo assim, recusar a realidade tal como ela está aí, né? Sim, eu acho que así, la descomposición de un realismo, descompor ese realismo epistémico como vos reconocés, Tiago, como vos reconoce, eh, implica como de facto reducir el mundo y esquece otras posibilidades de vida, otros futuros posibles, otras formas, no sé si otras, esquece la variabilidad o la variación de esas formas. Y ahí eu gostaria de pensar, então, que la descomposición del realismo implica también pensar otras realidades posibles, porque me deteniendo, porque estoy pensando en el ejemplo del coronavirus, ¿eh? Si la gente continúa, si no es como pesquisadores sociales, como pedagogos, educadores, cientistas, académicos, como una comunidad que está formándose, educando, solamente interpretamos al COVID-19, al coronavirus, como ese virus hiperrealista que existe y que cae sobre nosotros, estamos como trayendo, ¿sí?, a nuestros modos de enunciar los saberes, nuestros modos de componer saberes. Y yo que no, estos posicionamientos disidentes, el liberarnos o pensar una transformación que deviene del cuerpo o de nuestros modos de vincularnos en el cotidiano y en nuestros afectos, implica también pensar otros virus posibles, ¿sí? Pensar, salirnos de esa interpretación del virus clásica y cientista y pensar que el virus, ¿sí?, es una metáfora también de una mutuación que estamos viviendo también en términos de especie, ¿sí?, en términos del cuestionamiento de nuestros modos cognosituados, nuestros modos, ¿sí?, alojados en el intelecto. Por eso como que recaigo recursivamente falando sobre este habitar que no sea solamente intelectual, sino que sea corporal y afectivo. Y ahí, no sé, yo estaba tentando colocar el ejemplo del COVID sabiendo que no iba a ser muy bom, mas la mía idea era tensionar esto, trazer una provocación que sería cómo pensar el COVID a partir de las nuevas epistemologías, ¿no? Cómo pensar esta pandemia, esta situación, y la enorme posibilidad de que estas nuevas epistemologías estén, ¿eh? También para recuperar esa condición, que no es una condición de esperanza lineal y de transformación, sino que implica reconocer otras maneras de comprender y de vivir este virus también, y de afectarse por este virus y por esta pandemia. Como disse Eu recentemente não no sei se respondi podcast. muito, Tiago, desculpa. Respondeu sim, acho que talvez você tenha expandido, conversado aquilo que o Preciado andou chamando de é a hora de ou se submeter ou de mutar, né? E talvez quem tem que sofrer mutação sejam as instituições, naquele recente que chama mutação ou submissão. Mas te ouvindo ainda um pouco, Chico, acho que você fala muito do lugar do corpo, né? O lugar que o corpo tem nessa produção de saber, nessa produção epistemológica, nesse novo modo, nesse modo de se relacionar com a produção epistemológica. Eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre assim, como é que o corpo, então, entra esse ponto cego, vamos dizer assim, da produção epistemológica que nos legaram e como é que ele é reativado por essas políticas da dissidência, como você está tratando. Assim, qual é esse lugar que o corpo passa a ter? Sim. Eu acho que assim, são como as suas perguntas, as suas intervenções. E a conversa que a gente está tramando está como colocando una agenda de un lado A y un lado B. Y ahí yo gustaría de pensar a performatividad, ¿no? Gustaría de pensar en su pregunta, ¿no? ¿Cuál es el lugar del cuerpo? ¿Cómo se construyen saberes a partir del cuerpo? Yo creo que implica reconocer que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio primero, ¿no? Como falaría Lorena Camnal, que es una pensadora maya, indígena latinoamericana, que ela fala de nuestro cuerpo como nuestro primer territorio. Y yo creo que
que reconocer que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio implica, entonces, salirnos de un modelo, né, como falaba, intelectualizado, ¿sí? De conocimiento, y también implica desplazarnos y pensar cómo a partir de nuestros cuerpos podemos disputar esos modos de conocimiento. Y ahí pienso en el valor de la performatividad, en el valor de hacer con las cosas, y no componer nuevas epistemologías, sino hacer otras epistemologías, ¿sí? Con esos nuevos saberes. Y creo que el cuerpo, el aprendizaje a partir del cuerpo, el pensar la voz, nuestros sonidos, nuestros gestos, y construir saberes desde todos estos lugares, ¿sí? Lugares que también son muy ignorantes para la academia, ¿sí? Porque son lugares a los cuales la academia ha afastado y se ha resistido. Y yo creo que esos lugares justamente tienen un enorme potencial de develar, ¿sí? o de reconocer, o restaurar, revalorizar, ¿sí? Otras formas que han sido ausentes o han sido resistidas y han sido dejadas de lado. Y ese dejar de lado implica una enorme potencia, porque implica una enorme resistencia a este sistema que nos asimila y que nos normativiza. ¿Sí? Entonces creo que el lugar del cuerpo es un lugar siempre de tensión con la normalidad. Es un lugar, sí, si nosotros... ¿Qué es un cuerpo normal? Entonces creo que sentir a partir de nuestro cuerpo implica reconocer un giro erótico, reconocer lo que es propio, hablar desde nosotros mismos, falar desde lo que vale la pena, misturar, ¿sí? Lenguajes, salir también de una idea del conocimiento como representación y empezar a hacer cosas con el conocimiento. Y por eso yo que es tan importante también pensar, ¿sí? No, contrainterpretar, sair da hermenéutica y habitar formas más performáticas, ¿sí? Que estén colocando en acción lo que decimos, lo que falamos, ¿sí? Y que nos hagan preguntar sobre qué hacemos con los conocimientos y qué hacen los conocimientos con nós también, qué nos provoca el conocimiento a nosotros. Acho que te ouvindo, então, talvez a gente já encaminhando aí para amarrarmos, talvez a última questão seja, portanto, essa dimensão performática do saber, né? Esse flerte com a discussão da performatividade e como esse modo como você insiste que se trata daquilo que entender aquilo que o saber faz com a gente, o que é que nós fazemos com ele, né? E que a performatividade um pouco não respeita fronteiras, né? Ela toma e repete aquele signo e vê onde é que vai dar, e sem muito sonho de um projeto de futuro. Então, trazendo essa dimensão performática, me parece que essa dimensão performática torna problemático, talvez, ou interroga um certo sonho corriqueiro no campo educacional, que é a ideia de projeto de formação, né? A ideia de que a gente forma um professor, que a gente forma um aluno, com uma certa expectativa, quase um pesadelo, de que, no fundo disso, vai sair alguém inteiro, perfeito, para isso, né? Para o seu próprio trabalho de atuar no mundo, vamos dizer assim. Eu queria te ouvir um pouco, talvez, como é que o saber performático complica esses projetos, essa associação entre educação e projeto, né, e ao insistir na dimensão experiencial da repetição dos signos, né? Só para te ouvir um pouco mais, talvez destacar um pouco essa, vamos dizer assim, essa dimensão queer do próprio ato educacional. Não queer como associado a determinados tipos de sujeitos, né, mas o queer como esse movimento de deslocamento constitutivo do próprio ato de educar. Eu queria te ouvir um pouco mais falar um pouco sobre isso. Sim, obrigado por la síntesis, Tiago. Nesta conversa, eu acho que eu gostaria de pensar muito com Luhmann, com Susan Luhmann, que é uma pedagoga del norte, sí, queer, y ella falado que queer y pedagogía son cosas bastante similares, porque son lugares de subordinación, más también porque son formas inestables de conocimiento para ella. Y ella fala que, entonces, que yo respondo que el valor de una pedagogía queer es porque
es una pedagogía performática. ¿Y por qué es performática? Porque en lugar de ponderar un conocimiento, componer un conocimiento a partir del control, de autoridades, de la estabilidad o de un principio de autoridades, la performatividad procura poner en acción, como falaba, movimentar, ¿sí?, la manera en la cual nós atravesamos el conocimiento, ¿sí? ¿Qué nos provoca nós el conocimiento? Y eso en la educación implica salir de esa intención de develar técnicas, de develar métodos, metodologías, caminos a seguir, a interrogar o a habitar una pregunta asociada a cómo nos interpelamos con el conocimiento, cómo nos vivimos ese conocimiento. Y eso también implica pensar o aceptar que nuestros estudiantes no quieran aprender lo que nosotros queremos enseñarles, ¿sí? La performatividad también implica lidiar con formas más inestables, porque no busca un principio de autoridad, de legitimidad, de estabilidad, sino que procura, ¿sí?, poder componer justamente a partir de la manera en la cual nos afecta eso en el cuerpo, cómo nos vivimos con eso, y cómo nos comunicamos. Es un proceso de recuperación más que de control, ¿sí?, de otro. Y yo ahí me gustaría de pensar que la performatividad en la sala de aula, la performatividad en la educación, implica salirnos de ese lugar de la mediación como profesor, o ese lugar de autoridad, de estabilidad, para habitar más inestables, fuera del control, formas que permitan aceptar que el otro no quiere aprender porque el otro se está resistiendo, porque no quieres asimilar de esa manera, y sería un trabajo mucho más hiperafectivo, mucho más interior, pensaría. Igual yo que la performatividad, ¿sí?, implica en sí mismo una experiencia de formación. Trabajar, hacer una pesquisa performática implica reconocer nuestra experiencia, implica reconocer esos modos en los cuales nos investigamos, nos educamos. Eu não sei, eu acho que... Eu só tenho a te agradecer muito por essa conversa. Foi realmente muito ótimo, assim, foi ótimo te ouvir. Estou aqui há muito tempo que a gente não conversava, então agradeço muito em meu nome para você ter topado, em nome do Endi, para você ter aceitado o convite, para estar aqui conosco. Pergunto se você quer comentar mais alguma coisa em relação, enfim, se você quer conversar mais alguma coisa com a gente, eu posso fazer o encerramento da entrevista. No, solo quería agradecer, Tiago, você, a Larissa, que también estaba aquí como parte del evento, y hablar también de la importancia de esa conversa, de esa conversa regional, y también de hablar, Tiago, que para mí es una honra también esa conversa, porque vos es una referencia para nos dislocar también de una pedagogía queer centrada en el género. Y ahí también te compartiría esta intimidad de que así que nos leemos tus textos o pensamos también na tua producción como una manera de habitar una teoría queer, una pedagogía queer fuera del género y más centrada en el mundo, en la especie, ¿sí?, en esa condición poshumana a la cual la gente está como abrazando cada vez más. Y así que celebro esta conversa y devuelvo ese agradecimiento con esse reconhecimento também para você. Chico, eu é que agradeço pelo reconhecimento. Na verdade, tem sido uma interlocução muito bacana nossa, entre o Brasil e a Argentina, e entre modos de lidar com o queer, de reinventar com ele no campo da educação e suas diferentes conexões com o pós-humano. Então, dizer que eu estou realmente muito encantado de estarmos aqui juntos hoje. Fica todo o meu aprendizado nessa conversa contigo, sair daqui aprendendo muito, e espero que quem assista a entrevista, quem ouça a entrevista, também possa se sentir afetado por essa conversa entre nós. É isso. Muito obrigado. Eu vou encerrando a entrevista e até que vocês curtam aí a programação do EDIP durante o evento.